Ya que estamos ya de regreso en su programa Torre Médica, bueno, pues hoy de manteles largos con un amigo, compañero, el doctor Abraham Munguía, quien tengo el gusto de presentar. Abraham, ¿cómo estás? Gracias, Julio. Pues un placer estar aquí contigo nuevamente, recordando que estuve en la primera temporada de Torre Médica y de nuevo aquí contigo para compartirles acerca de la alopecia, todo lo que quieran saber de trasplante, de alopecia, en fin, una plática más amena. Pues es algo interesante que de verdad todos los que de alguna manera empezamos a experimentar una caída del cabello y que vivimos una condición de alopecia, como técnicamente lo debemos de llamar, pero saber sobre aspectos de qué es la calvicie, Abraham, yo creo que la gente tiene que entender que la gente que adquiere un grado de experiencia con la cantidad de trasplantes que has tenido la oportunidad de vivir, y bueno, fuiste parte de una entrevista a través de Cotorreando en la Torre, en donde me compartiste un poquito de tu experiencia a lo largo de ya estos ya casi 15 años, 12 años que tienes conviviendo en esto, las certificaciones que has logrado afortunadamente estos 12 años, pero sobre todo que no has bajado la guardia. De verdad es algo que lo que yo te admiro, porque aunque eres un cirujano general con experiencia en el ámbito laparoscópico, quirúrgico, decidiste entrar a un mundo difícil en el que algunos médicos todavía no se atrevían a quedarse ahí. No sabían si esto era para el cirujano plástico, no sabían si era para el dermatólogo, no sabían si era para el médico que se dedicaba a la cosmetología. En fin, creo que era para aquel que se quería profesionalizar en esta área, Abraham. Y bueno, tú tenías la habilidad quirúrgica para llevar a cabo este acto clínico en el que maneja tanto lo médico como lo quirúrgico, Abraham. ¿Qué es la calvicie, Abraham? Fíjate que la calvicie, el término calvicie así tal cual viene del griego alopex, que significa zorro. Es un dato bien interesante. ¿Y por qué zorro? Porque es un animal que pierde su pelaje 2 veces al año, en primavera y en otoño. Entonces la gente lo veía calvo cierta parte o gran parte del tiempo en el año, y de ahí la palabra alopex, alopecia. Alopecia es el término médico, lo conocemos como calvicie, y la calvicie es falta de cabello. ¿En dónde? En cualquier lugar de la piel donde tengas el cabello bello, si hace falta es alopecia o calvicie. Esto es la calvicie. Hay diferentes tipos de calvicie. Las grandes vertientes de la calvicie son dos. Se derivan como alopecia cicatrizal y no cicatrizal. Afortunadamente, lo que mayormente vemos nosotros en la consulta diaria es de las alopecias no cicatrizales, en la cual se cataloga la alopecia androgenética, que es la calvicie más común o que frecuentemente nosotros vemos en el día a día. ¿Y cuántos grados de alopecia existen? Fíjate que hay 2 tipos de escalas. Hay 2 escalas, una enfocada a los hombres específicamente, que es una escala mundialmente conocida que se llama Norwood, y hay 7 grados de calvicie. Hay algunos grados como el 3B, 4B, etcétera, pero en general son 7 grados de calvicie en la escala Norwood. Y para las mujeres, que también ahí pueden encajar los hombres, es una escala que se llama Ludwig, que son 3 grados de calvicie, 1, 2 y 3. ¿Y estos grados sirven para algo, contribuyen para algo en especial? Sí, sirve primero para catalogar. Como tuvimos la plática ahí en el programa de radio, para obtener un mejor resultado o el excelente resultado para un trasplante de cabello, lo primero es saber hacer un diagnóstico. Y en el diagnóstico, saber catalogar al paciente. Primero, de qué tipo de alopecia se trata. Y en segundo, pues lograr un estadio, lograr catalogarlo en cuanto a las etapas de calvicie, del 1 al 7 o del 1 al 3 en el caso de las mujeres. Es esa parte en el diagnóstico de la alopecia, una vez que es diagnosticada, pero ¿cómo se hace un diagnóstico integral de la alopecia? ¿Existen abordajes tanto laboratoriales y clínicos que te permitan tener una evidencia más específica, o solamente es algo clínico? Para realizar el diagnóstico de una alopecia androgenética realmente es muy sencillo, pero sí lo tienes que hacer clínicamente. Llega tu paciente al consultorio, tienes que revisar, tienes que hacer una buena exploración, pero sobre todo un cuestionario de salud donde vea la progresión del padecimiento. O sea, una buena historia clínica del paciente te va a ayudar siempre a obtener un mejor diagnóstico. Cuando llega el paciente a tu consultorio, obviamente ves la historia familiar, la progresión del padecimiento. Empiezas con la historia clínica, la historia familiar y un dermoscopio
Llegas a un dermoscopio, lo aplicas al paciente y el diagnóstico para hacer el diagnóstico de alopecia androgenética, solamente le pones el dermoscopio y ves unos grupos de cabellos miniaturizados. La miniaturización del cabello es patognomónico de una alopecia androgenética. La gente cree que en la alopecia androgenética el cabello se cae. El cabello no se cae, el cabello se miniaturiza. ¿En dónde? En las zonas, depende del patrón que tenga la pérdida de cabello, es la zona donde se empieza a miniaturizar. Se miniaturiza tanto que el cabello prácticamente se pierde al ojo humano. Ya si tú le aplicas el dermoscopio, logras ver unos cabellitos muy delgaditos, en donde pues es el signo patognomónico de una alopecia androgenética. Por ejemplo, según tu práctica médica y tu experiencia, ¿a partir de qué edad comienza a hacer diagnóstico de alopecia? Porque pues ya no es de adultos mayores o... Sí. ¿Cuál ha sido así como en tu experiencia clínica el pico de edad de menor edad? Mira, últimamente nos hemos dado cuenta de que ya no hay esa edad de presentación para la alopecia androgenética. Incluso si se dan cuenta, cada vez personas más jóvenes están padeciendo alopecia androgenética. Entonces, no hay en sí una edad de inicio para poder diagnosticarlo. Nos hemos encontrado, yo incluso en consulta, a pacientes de 19 años, pero ya con procedimientos previos en otros lados, y que sí presentan una alopecia androgenética, obviamente. Entonces, realmente una edad de presentación para poderla diagnosticar puede ser a cualquier edad. Incluso hay una alopecia androgenética de presentación tardía. Incluso los pacientes, sobre todo los masculinos, o femeninos también, que empiezan su vida normal, transcurre su quinta década de la vida y a la sexta década de la vida empieza una alopecia androgenética realmente diagnosticada. Y esto, bueno, no hay una edad de presentación para alopecia androgenética. ¿Qué comportamiento hormonal podemos destacar que el paciente pueda tener en condiciones de alopecia androgenética? Hablo porque son preguntas de consulta, claro, que se da mucho y vivimos una condición, para los que vivimos en un mundo con cambios metabólicos, y te hago esta pregunta quizás redirigida a lo que hemos visto o que teníamos previsto, pero tenemos pacientes que están bajo condiciones y esquemas de tratamientos inmunosupresores, claro, donde tienen una pérdida significativa, pero donde sí se presenta una caída masiva del cabello. Y el paciente de repente, que está bajo tratamientos con inmunosupresores que sí predisponen la caída del mismo, y a veces uno les dice que se detengan. Por eso valía mucho la pena este programa, claro, porque le da un enriquecimiento al profesional como tú, que ya tiene 12 años de experiencia trabajando esto, y te decía yo, agradezco que alguien con tanta experiencia pueda compartir el foro con nosotros, porque nos permite dar un avistamiento distinto. Entonces, si existe un factor hormonal o hereditario, pues obviamente ese paciente podría pensar más adelante que sí sería un candidato a un trasplante de cabello, pero en un momento dado un factor hormonal podría también considerarse de manera directa. Sí, totalmente de acuerdo. E incluso puede coexistir los dos al mismo tiempo. Ese es el punto, ¿no? Sí. Mira, hay factores que sí. La alopecia androgenética, pues obviamente lo conocemos y es un factor genético, es un factor heredado en el cual nadie puede hacer nada para tratar de evitarlo. Sí hay medicamentos que retrasan este padecimiento, pero si se trata de otro tipo de alopecia, por ejemplo, el que más comúnmente ustedes lo conocen es las pacientes que en el periodo de que acaban de tener a su bebé, en el puerperio fisiológico. Las pacientes que acaban de tener a su bebé 2-3 meses después experimentan una caída de cabello, y ahí sí es una caída de cabello impresionante. Últimamente después nosotros nos llegaron los pacientes después a consulta, los pacientes después de COVID que presentaron COVID, y también el COVID fue un boom en la pérdida de cabello. O sea, son ese tipo de factores en el que no necesariamente son alopecia androgenética, pero sí presentaron un tipo de pérdida de cabello. A este tipo de pérdida de cabello se le conoce como telógeno efluvio, en el que una entidad completamente diferente, una enfermedad, una depresión hormonal, puede llevar a una pérdida de cabello, pero por caída.
no necesariamente alopecia androgenética. ¿Qué es lo muy bueno cuando se presentan estos casos? Que son totalmente reversibles. El mismo caso de la paciente en periodo puérpero que termina más bien que tuvo el parto, 3, 4 meses después regresa nuevamente el cabello a los pacientes. Llegan a consulta, no necesitan medicamentos, sino simplemente que conozcan qué es lo que le está sucediendo y 3, 4 meses después empieza a salir el cabello como si nada. Es importante que acudan pues para saber diagnosticar ese tipo de enfermedades, porque sí me ha tocado también que llegan estos pacientes y luego a trasplante de cabello y la verdad que no va por ahí. Hay que saber hacer un buen diagnóstico para tener el mejor resultado posible para el paciente. Pues vamos a ir a un corte y ver la sección de Ruth Zeddan en Piensa Saludable y continuamos aquí en Torre Médica. Creo que sí. Continuamos.